Amados hermanos, que la gracia y que la paz del Señor esté en medio nuestro, que nos bendigan hoy día en este momento en el cual pasamos a la reflexión de la palabra del Señor. Si has podido realizar tu culto de adoración al Señor, que Dios te siga bendiciendo ahora a través de tu palabra y que también puedas compartir este mensaje, no solamente a tu vida, sino que también lo puedas compartir con otros, con tus seres queridos. Y, y principalmente estos sermones de Romano que nos hablan acerca del Evangelio, que lo podamos disfrutar, que lo podamos compartir, porque es el mensaje que el Señor nos quiere mostrar, cómo Él se revela en su Evangelio, cómo Él se revela en su palabra. Hoy día tenemos nuestro tercer mensaje en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y yo te invito, hermanos, a que demos lectura los versículos 16 y 17. Solamente dos versículos, pero son dos versículos profundos. Este es el tercer sermón, como te decía, de esta serie de mensajes que tenemos en Romanos, que hemos titulado El corazón del Evangelio. Y hoy día entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Yo te invito a que sigas la lectura conmigo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te invito a que tengamos una oración al Señor. Padre bendito, Dios amado, te agradecemos, Señor, porque nos bendices, porque nos amas, porque estás en medio nuestro, porque nos has dado salvación y nos has dado vida eterna. Y esta salvación, oh Dios, es un regalo, es un don maravilloso que no merecemos, que es indigno para nosotros recibirlo, pero gracias a Cristo se hace digno, gracias a Cristo tenemos este regalo tan inmerecido. Es indigno, Señor, porque nuestra vida está llena de pecado. No podríamos presentarnos delante de ti por nuestras obras, por nuestros sacrificios, por algo que nosotros pudiéramos hacer. Pero si hoy día somos aceptables, es por tu gracia y es por tu misericordia. Yo te pido que te quedes con nosotros, que tu palabra nos exhorte, que tu palabra nos hable y que lo que nosotros podamos ver en esta tarde, en este culto, Señor, en este hermoso sermón, sea de gran edificación para nuestros hermanos, para nuestras vidas y para la vida de toda tu iglesia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo, Señor amado. Amén. Hoy, hermanos, quiero que reflexionemos en la palabra del Señor, en este evangelio que hemos estado pudiendo hablar y conversar y reflexionar en este libro de Romanos, que es el tema central que tiene esta carta. Y hoy día nos vamos a enfocar en el poder eficaz que tiene el Evangelio. En las dos exhortaciones anteriores hablamos de la razón de ser del Evangelio. El Evangelio necesariamente existe por Jesucristo. Hoy día vamos a hablar del Evangelio como el medio eficaz que el Señor ha utilizado para lograr el propósito de salvar a las personas y cómo a través de este Evangelio Él revela cuál es la verdadera justicia que Él aplica a los hombres. Por eso es que el poder eficaz que tiene el Evangelio es un poder que emana necesariamente de Dios y que ha sido puesto a través del Evangelio como el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. Entonces, el primer punto, la primera idea que nosotros encontramos en el texto que dimos lectura, es que el Evangelio es el medio para la salvación de los hombres. Pablo venía diciendo a la iglesia que existía la necesidad de predicar el Evangelio. Era tan urgente esta necesidad que, si recuerdas la reflexión anterior, el sermón anterior, él se sentía deudor de todos aquellos que aún no recibían el Evangelio. ¿Por qué para Pablo existe esta gran necesidad? En el versículo 16 que dimos lectura en esta lectura bíblica, se nos enseña que Dios ha establecido
que su evangelio será el único medio para la salvación de los hombres. Por lo tanto, hermanos, no existe en el plan de Dios otro medio posible por el cual los hombres puedan llegar a ser salvos. Eso debemos entenderlo, debemos meditarlo. Y este medio, este único medio eficaz de salvación, este único medio por el cual nosotros podemos llegar a esta salvación, es indistinto a la persona y su condición. Por eso es que Pablo nos viene diciendo que a él no le interesa si la gente a la cual lleva el evangelio es judío o no judío, si es griego o no es griego, si es sabio o no es sabio. El evangelio que nosotros predicamos, hermanos, es un único evangelio. Y este único evangelio es el único medio para la salvación de todos los que van a creer. En el evangelio, hermanos, no hay exclusividad. La Biblia nos dice, el mismo Romano nos dice en el capítulo 2, que para Dios no hay acepción de personas. Ahora, al hecho de que el evangelio sea el medio para la salvación, Pablo añade otro elemento, que son las palabras iniciales, que dice que el evangelio es poder de Dios, y poder en este pasaje está significando poder en acción. En otras circunstancias hemos explicado que poder viene de una palabra que en griego que es dynamis, que significa movimiento. He ahí la connotación en este pasaje de un poder en movimiento. Entonces, en palabras sencillas, cuando Pablo dice que cuando se predica el evangelio, Dios actúa con poder sobre las personas para que crean al evangelio. Mira, Dios usa su evangelio para llevar su salvación al hombre. Y donde no se predica el evangelio, por tanto, hermano, es imposible que las personas puedan creer. Y quiero poner la siguiente situación. Tú y yo podríamos orar mucho para que una persona sea salva. Pero si se le ha predicado el mensaje del evangelio, el buen mensaje de salvación, esta persona puede llegar al conocimiento de la salvación. Pero si no le hemos predicado el evangelio, por mucho que oremos, por mucho que le pidamos y le roguemos al Señor que salve a esas personas, bajo ninguna circunstancia estas personas van a ser salvas. Mi oración, hermano, sencillamente va a ser ineficaz. Recuerda que cuando oramos, y esta idea la hemos venido repitiendo, oramos siempre bajo la voluntad de Dios. Entonces Pablo, él había dicho que él había recibido un don tan grande como el de ser apóstol. Él dice en los versículos iniciales, en el primer versículo, que él fue apartado para cumplir la misión que Cristo le había encomendado de llevar su evangelio. Él dice que fue lleno de la gracia para esta misión. Por eso, hermano, entendemos desde ese punto de vista que la única razón de vivir de Pablo era predicar el evangelio. Por esto él dice que él no se avergüenza del evangelio, a pesar de lo que el resto pudiera pensar del evangelio. En Corintio, el mismo Pablo dice que para los hombres el evangelio es locura, pero él mismo manifiesta que para nosotros, los que hemos creído, el evangelio es poder para salvación. Entonces, yo te quiero invitar a reflexionar y que apliques esta situación de cómo el evangelio es poder de Dios, cómo el evangelio es el medio que Dios ha establecido para la salvación. Y no debemos olvidar, hermanos, que hoy como iglesia, nuestra tarea principal es la evangelización. Y tal como Pablo, nosotros debemos ser diligentes. Así como muchas veces otras cosas, hermanos, otras tareas, otros motivos ocupan nuestros intereses y nuestra diligencia continua y constante, la evangelización, hermano, debería ocupar el primer lugar en las prioridades de los cristianos. Para Pablo, hermano, su vocación, su profesión de vida era la evangelización. Pablo vivía por el evangelio, Pablo vivía por predicar el evangelio. Por eso vemos entonces estas ansias y este deseo constante y continuo de predicar el evangelio y de que nadie quedara fuera de esta oferta de salvación.
Y si para Pablo lo era, hermano, para nosotros no puede ser menos. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces, hermano? Debemos rogar para que Dios implante en el corazón de la iglesia, en la razón de ser de la iglesia, esta tarea evangelizadora. No debemos, hermanos, olvidar que cuando Cristo establece su iglesia, la establece para que sea un pueblo escogido, pero principalmente, dice Primera de Pedro, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, también esto es un llamado para que aquel que aún no cree, que debe entender que habiendo recibido este mensaje de salvación, no va a tener excusa si niega lo que Dios ha querido presentar para su salvación. Tenemos entonces, hermano, una hermosa pero tremenda tarea, una tremenda misión, que es que nosotros debemos predicar el Evangelio. Entonces, entendiendo que el Evangelio es el medio por el cual la salvación llega a los hombres, vamos a entender ahora lo que nos dice el versículo 17, que es necesario que el Evangelio sea predicado porque el Evangelio revela la verdadera justicia de Dios. Y este texto es el texto conocido por todos. Este es el texto que Martín Lutero, en su descubrimiento tal vez accidental de las Escrituras, cuando vivía en una época en que su corazón, en que su vida giraba en torno a la penitencia, a las obras, se topa con este hermoso pasaje, que es un pasaje que habíamos dado lectura, parte de él, en el libro de Habacuc. Entonces, hermano, este versículo nos hace una pregunta. ¿Por qué el Evangelio es el único medio posible para que los hombres lleguen a la salvación? Porque el Evangelio, hermanos, revela cómo Dios salva verdaderamente a los hombres. Si tú quieres, hermanos, preparar una comida, debes buscar un libro de recetas de cocina. Mira, podrás leer un libro de historia, un libro de ciencia, una novela, un libro de cuento, pero no vas a encontrar la receta que necesitas para preparar esa comida. Únicamente, hermano, las recetas de cocina se encuentran en un libro de recetas de cocina. Esto mismo, hermanos, pasa con la salvación. La salvación solo se encuentra revelada en las Sagradas Escrituras. Solo se encuentra revelada en la Biblia, que es la palabra de Dios tocante a su plan redentor. Hermanos, el Evangelio revela la verdadera justicia de Dios. En los tiempos bíblicos, y todos sabemos, en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, los judíos creían firmemente que ellos iban a ser salvos por cumplir cada una de las ordenanzas de la ley. Entonces, ¿en qué se basaba la justicia de los judíos? Se basaba en ser obedientes estrictamente a la ley de Dios. Por eso ellos eran tan estrictos, por ello eran tan celosos en cumplirlo. Hoy los hombres, si tú miras el mundo y la gran mayoría de cómo los hombres viven, te vas a encontrar de que los hombres hoy día no están tan lejos de este pensamiento. Los hombres siguen pensando, tal vez no como los judíos en cumplir la ley, pero sí los hombres siguen pensando que cada una de sus obras cuentan como una perla en su corona, como si la salvación dependiera de ellos. Incluso, hermanos, esto también se escucha dentro de muchos cristianos, como si nosotros ganáramos perlitas para obtener esta salvación. Pero, hermanos, nosotros los cristianos debemos dar gracias a Dios porque Él nos reveló su verdadero evangelio. Este evangelio que nosotros podríamos llamar el evangelio de la gracia. Esta buena noticia, este buen mensaje que lo que nos dice en letras grandes de que nosotros somos salvos por el sacrificio de Jesucristo. Y esta, hermanos, es la verdadera justicia que el Señor ha revelado y que ha establecido. La justicia, hermanos, de Dios se basa necesariamente en la justicia de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, podamos meditar y nuestro sermón se base en el capítulo 3 de Romanos, vamos a ver cómo Pablo expone detalladamente cómo se forja esta justicia a través de la gracia de Cristo. Pero por ahora, de acuerdo a lo que nos muestra el texto, nosotros estamos viendo
¿cuál es la esencia del Evangelio? Entonces, esta esencia del Evangelio descansa en que la salvación, hermanos, es la obra de Dios de principio a fin. Por eso, hermanos, encontramos que Pablo nos dice que la fe, como la confianza plena en la obra de Dios, es el fruto de Dios, que Dios pone como el regalo de la salvación, para que nosotros respondamos a este regalo de la salvación. Y aquí Pablo usa el texto de Habacuc 2.4. No sé si recuerdas cuando pudimos meditar en Habacuc. Y es importante recordarlo para que entendamos lo que Pablo nos quiere decir. Habacuc 2.4 nos dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que logramos entender entonces del texto? Que la verdadera justicia que Dios ha establecido para la salvación es la sola fe. Aquí uso la frase que los reformadores usaron como una de las 5 solas, la sola fe. La verdadera justicia, hermano, no es una mezcla de un poco de fe y un poco de nuestra propia justicia o de nuestras propias obras. El único ingrediente, hermano, que nos lleva a Dios es la fe. Y esta fe es de principio a fin. El texto nos dice que el justo por la fe vivirá. Hay otra traducción que dice de fe a fe. O hay otra que dice de fe de principio a fin. La fe, hermanos, por lo tanto, para nosotros los cristianos, tiene un principio, pero nunca va a tener un final. Nosotros, hermanos, dice la palabra, que nos movemos por la fe. Fe de principio a fin. Si nosotros, hermanos, seguimos insistiendo en que hay algo meritorio que nosotros podríamos aportar para la salvación, déjame decirte, hermano, que aún no hemos entendido el Evangelio si pensamos así. Porque el Evangelio es una buena noticia en medio de la muerte. Cuando todo estaba en nuestra contra, aparece la mayor de las luces de esperanza que el hombre puede tener. Si el 100% de nuestra salvación depende de Dios, entonces, hermano, nuestra fe en Él también debe ser al 100%, ya que por fe en el Señor andamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a escudriñar y a entender su palabra, que Dios nos dé sabiduría para comprender estas dos verdades esenciales de la palabra del Señor, que el Evangelio es el único medio para la salvación y que el Evangelio revela la verdadera justicia para esta salvación. Si tú quieres ser un verdadero hijo y un verdadero sirviente del Señor, predica el Evangelio con denuedo, con ahínco, como lo hizo Pablo, sabiendo, hermanos, que hay muchas personas a las cuales nosotros debemos predicar el Evangelio. Y lo segundo, debemos entender que el único medio para llegar a Dios es a través de la justicia de Dios, que Él ha establecido por la fe. Ya vamos a ver cómo Dios ha actuado a través de la justicia de Cristo para nuestra salvación. Pero ahora debemos entender que para aplicar, para apoderarnos de las bendiciones establecidas por la fe, por la justicia de Dios, debemos creer que esta justicia solamente se logra precisamente por la fe en Él. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Te invito a que oremos, hermano. Padre Celestial y bendito Dios, yo te doy las gracias porque tú vives y moras en medio de tu pueblo, porque nos has llamado para hacernos tus hijos, para hacernos esta iglesia, una iglesia fuerte, poderosa, que alabe y bendiga tu nombre. Te pedimos, Señor, que te quedes en medio nuestro, que nos bendiga, que nos dirijas, que nos acompañes cada día y que tu palabra, oh Dios, siempre esté en nuestro corazón, siempre esté al alcance de los hombres, que nosotros con nuestros labios podamos ponerla para que otros la puedan escudriñar, para que otros también la puedan escuchar y puedan responder a este hermoso llamado. Si nosotros hemos recibido este evangelio, también debemos ir presentarlo a otros con ahínco, con deseo, con denuedo. Debemos presentarlo con un sentido de apuro para que otros conozcan de ti y para que otros puedan llegar por medio de la fe al conocimiento pleno tuyo. Quédate con nosotros, Señor, porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga.